Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personitas que nos están acompañando. Ya llegamos al final de nuestra semana de educación en salud, en específico en el tema de los trastornos a nivel tiroideo. El día de hoy tenemos un súper invitado especial, es el doctor Ángel Olvera, quien es especialista en genómica, es médico, dermatólogo y estético, y que nos va a traer una intervención súper importante el día de hoy, y es tiroides, una cuestión de peso y piel. Entonces le vamos a dar la bienvenida al doctor Olvera. Ratico de información, que puedan tener ustedes mucho aprovechamiento. Realmente la idea de estas iniciativas es siempre dirigirlas y enfocarlas al tema de salud. Hola Doc, muy buenas tardes, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo estás? Muy bien Doc, muy bien, excelente. Estaba como contando un poquito, haciendo la introducción de lo que usted viene realizando, de todo este tema que usted viene trabajando, y realmente es un honor Gracias. para mi colega y para mí tener su compañía el día de hoy. Excelente. Oye, déjame ver que... Ahí está. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión. Pues respecto de tiroides y su afectación en peso y su afectación en piel también. Entonces, bueno, para poder llegar ahí, yo sé que esta fue la semana de la tiroides y que probablemente algunas de las personas que estén viendo esto, pues ya hayan visto un poco más de la información y que ya tengan mucha idea de qué es, cómo funciona, etcétera, pero como quiera, pues me gustaría empezar por ahí. Entonces, la tiroides es un órgano que tenemos los seres humanos en la parte central del cuello y que es importante entender y diferenciar la tiroides de el tiroides. Son dos cosas que están en el mismo lugar y que tienen el mismo nombre, pero su nombre completo, uno es la glándula tiroides y el otro es el cartílago tiroides. Son dos estructuras completamente distintas, aunque están en el mismo lugar y lleven el mismo nombre, ¿no? En caso del cartílago tiroides es únicamente una estructura cartilaginosa que tenemos aquí sobre las cuerdas y sobre la tráquea para darle protección a esas estructuras internas y que tiene cierta movilidad, pero no produce nada, simplemente está ahí como un tejido conectivo, un tejido de sostén, un tejido de soporte que forma parte pues de la región central del cuello. A diferencia de la glándula tiroides, que es así que produce algunas hormonas. Las glándulas en general, nosotros, bueno, en el cuerpo entero tenemos distintas glándulas, que eso lo que significa es que son pequeños o grandes órganos que producen hormonas. Nosotros tenemos muchos tipos de hormonas, hormonas sexuales, hormonas tiroideas, la melatonina es una hormona, la vitamina D es en realidad una prohormona, aunque se llame vitamina D, y bueno, entonces, esa estructura de la glándula tiroides que tenemos en el cuello, lo que produce es principalmente hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen como función principal ayudarnos a mantener nuestro metabolismo, digámoslo así en términos muy generales, ¿no? O sea, básicamente las hormonas tiroideas son las que mantienen tu metabolismo acelerado o que no tan acelerado o en un estado de calma, pero mantienen el metabolismo de todo nuestro cuerpo. Generalmente cuando hablamos de un metabolismo lento o acelerado pensamos mucho en lo gastrointestinal, ¿no? O pensamos mucho en el tránsito intestinal y en el peso. De que, es que esta persona come mucho y siempre está delgada porque tiene el metabolismo acelerado, ¿no? Y no, en realidad sí puede pasar, pero en cuanto a metabolismo debemos considerar todo nuestro cuerpo. Entonces, esas hormonas tiroideas que nos estimulan a nuestro metabolismo tienen que ver con el metabolismo del pelo, de la piel, de la masa muscular, de la masa ósea. Entonces, tener problemas de la tiroides te conlleva a tener pues problemas multisistémicos en varios órganos. Es muy común también que la gente diga, es que tengo tiroides. No, pues qué bueno, porque todos tenemos, ¿no? Malo fuera que no la tengas. Y Sí, probablemente a lo que se refieren es que tienen alguna alteración tiroidea. Y de hecho lo más común cuando la gente dice que tiene tiroides es que se está refiriendo a que tiene hipotiroidismo. Y entonces eso nos da paso a hablar de las alteraciones de las hormonas tiroideas. Esto como a modo de introducción. Entonces, esas hormonas tiroideas que nos ayudan a mantener nuestro metabolismo pueden estar incrementadas o pueden verse disminuidas por distintas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones pueden ser? Desde enfermedades autoinmunes donde tu propio cuerpo identifica a tu tiroides como una estructura extraña y entonces le empieza a atacar y la tiroides pues pierde sus funciones porque eventualmente se destruye por completo. Como pueden ser alteraciones que son nódulos o pequeños crecimientos que cambian la función de la tiroides, ¿no?
Entonces, en el caso del hipertiroidismo, es cuando tenemos demasiadas hormonas tiroideas o que la tiroides está teniendo una actividad exagerada y eso nos lleva a algunas condiciones. Si estamos hablando específicamente de una cuestión de peso, cuando hablamos de una persona que tiene hipertiroidismo, o sea, que tiene demasiadas funciones tiroideas, lo que sucede es que es una persona que baja de peso, que pierde peso de forma no controlada y de forma no intencionada, obviamente, o sea, que no está haciendo ejercicios específicos o que no está generando un plan de alimentación específico, siguiendo un plan de alimentación específico, sino que sus propias hormonas tiroideas le tienen un metabolismo exacerbado y entonces empieza a perder peso. Empiezan a perder peso también a expensas de masa muscular y en tema de piel y pelo también vemos cambios. En el pelo en específico, las personas que tienen hipertiroidismo empiezan a tener un cabello más delgado y que se empieza a perder porque como hay una renovación celular acelerada, entonces ese pelo no alcanza a engrosarse, es muy fino y entonces se va perdiendo y pues la fibra capilar al final no termina siendo saludable, ¿no? En cuanto a la piel, las personas que tienen hipertiroidismo tienden a tener una piel muy brillante, que generalmente tiende a ser húmeda porque como que sudan mucho todo el tiempo. Y estas personas pueden tener enrojecimiento en la cara. Entonces, esos son los primeros datos que te pueden llamar la atención. Cuando alguien empieza a perder peso y tiene la carita roja todo el tiempo, probablemente es una persona que tiene hipertiroidismo o que debiera pues hacerse un tamizaje para buscarlo, ¿ves? En esos casos del hipertiroidismo, también algunas personas empiezan a tener las uñas de manos y pies muy lisas. O sea, todos tenemos cierta textura en nuestras uñitas como si fueran pequeños cuadritos y bordecitos, pues las uñas no son completamente lisas, pero alrededor del 5% de estas personas que tienen hipertiroidismo tienen las uñas lisas, lisas, lisas por completo, ¿no? Como un vidrio pulido e incluso mueven las manos o están hablando y tú ves como que trajeran un esmalte de uñas porque les brillan mucho, porque las tienen muy lisas. Y las personas que tienen hipertiroidismo tienden a tener intolerancia al calor. O sea, son personas que cuando hace un poquito más de temperatura de lo habitual, ellos ya están de que, uff, qué calor, esto está horrible, ¿no? Y uno dice, bueno, todos estamos muy bien y esa persona ya está sudando la gota gorda y ya no sabe dónde meterse, ¿no? Son personas que de veras te lo expresan y te dicen, me dan ganas de meterme al refrigerador o algo porque hace muchísimo calor. Eso en las condiciones del hipertiroidismo, que es muy distinto a tener hipotiroidismo. En el hipotiroidismo tenemos las funciones metabólicas disminuidas a expensas de que las hormonas tiroideas no se están produciendo apropiadamente o que no se están convirtiendo apropiadamente, que ahorita les explico esa parte. Cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo, empieza a ganar peso porque su cuerpo no tiene un metabolismo apropiado. Entonces empieza a ganar peso constantemente, empieza a ganar masa grasa. En estas personas, como no tienen una renovación celular de la piel apropiada, entonces tienen piel seca, siempre, constantemente, y te dicen, es que me siento como cocodrilo, ¿no? Ya no sudan tanto, empiezan a perder el pelo porque se hace un pelo muy, muy delgado, porque no tiene los nutrientes apropiados y el metabolismo apropiado. Y algo que es muy común de ver en la gente con hipotiroidismo es que pierden el pelo de la cola de la ceja. Entonces de repente ves cejitas muy cortas o cejas muy centrales que parecen como de diablito nada más hacia arriba porque la parte del final ya se perdió. Y entonces de repente dicen, ah, pues es que seguro se las arranca, ¿no? O se las saca las cejas, se las depila y así las tiene. No, puede ser que es un problema tiroideo. Entonces es muy común que las personas o pacientes que tienen sobrepeso u obesidad tiendan a tener alteraciones metabólicas, específicamente tiroideas, específicamente hipotiroidismo, ¿no? Hay de repente unas cosas que nosotros les decimos mnemotecnias, que son pues cosas que te ayudan a relacionar palabras del mundo médico con palabras del mundo no médico para poder recordarlas con facilidad, ¿no? O ciertas oraciones o siglas que te ayudan a recordarlas con facilidad. Entonces, aunque puede ser un poquito agresivo o peyorativo para los pacientes que tienen hipotiroidismo, la forma fácil de que uno como público general pueda identificarlo es que la gente que tiene hipotiroidismo empieza a cambiar su forma corporal y se empieza a hacer redondito, casi como nos recordaría la forma de un hipopótamo. Entonces, no en el término de agredir a la gente, sino que hipo e hipo, pues a lo mejor te ayuda a recordarlo y que puedas identificarlo tal vez en ti mismo o ti misma, tal vez en algún familiar que veas que está perdiendo mucho pelo, que tiene la piel muy seca y que está empezando a ganar peso en su porción central. Bueno, probablemente sea un tema de tiroides y es una cuestión de peso, ¿no? Ahora,
hay ciertas condiciones en las cuales no tenemos un problema tiroideo de base, o sea, no es alguien que tenga hipertiroidismo ni hipotiroidismo, pero que como tiene obesidad, su grasa periférica está cambiando algunas estructuras y está haciendo ciertas conversiones y les da una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico, que eso significa no tienes realmente un hipotiroidismo, pero sí tu cuerpo está funcionando como si lo tuvieras. Y eso se corrige cuando la gente empieza a tener pérdida de peso y va ganando masa muscular, que bueno, ahí la verdad es que ustedes nos ayudan muchísimo en rehabilitar a los pacientes, ¿no? Entonces, vemos estos impactos en los pacientes y entonces uno se preguntará, bueno, ¿y qué cuidados debe tener una persona que tiene alteraciones tiroideas? Si hablamos de alguien que tiene hipertiroidismo, hay distintos tratamientos. Puede ser que como tu tiroides está funcionando exageradamente, entonces tengamos que quemarla para que no esté trabajando tanto. ¿Cómo se quema? Con unas capsulitas que se llama yodo radioactivo, que el yodo es lo que utiliza nuestra tiroides para formar a las hormonas tiroideas, y entonces se administra a los pacientes y como es radioactivo, pues la quema, ¿no? La destruye. Sin embargo, no solamente hay condiciones en las cuales la tiroides funciona de más por ella misma. Puede ser que a nivel central de nuestro cerebro se esté lanzando un mensaje hacia nuestra tiroides diciéndole que funcione de más. Y ahí obviamente pues no te van a matar esa parte central en tu cerebro, pero también tiene que afectarse tu tiroides. Entonces, nuevamente hay ciertas terapias que se hacen hacia la tiroides, como pueden ser una extracción quirúrgica, o sea, que te la quiten, pues. Entonces, en esos pacientes, originalmente eran personas que tenían hipertiroidismo, pero al final el hecho de usar ya el yodo radioactivo o ya la cirugía, los vamos a convertir en personas hipotiroideas, ¿no? Entonces, pasaron de un extremo a exactamente al otro. Entonces, estos pacientes, cuando ya les hicimos una ablación ya quirúrgica o química de su tiroides, pasan a ser hipotiroideos. Y entonces hay que darles una suplementación oral, la misma que usamos en los pacientes con hipotiroidismo. En general, los pacientes con hipotiroidismo se mantienen en un tratamiento crónico de largo plazo utilizando hormonas tiroideas vía oral, que básicamente es algo de por vida, porque pues como ellos no lo tienen, no lo producen, pues tienen que tomarlo, ¿no? Básicamente, si tú no produces tus hormonas, cómpratelas en la farmacia, ¿no? Y entonces, les damos estos tratamientos de largo plazo. Ahora, hay distintas formas de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son principalmente T4 y T3. Tetrayodotironina y triyodotironina, ¿no? Independencia de cómo es su estructura molecular y demás. Lo que nuestra tiroides produce de forma normal es T4. Sin embargo, la T4 es la forma inactiva de las hormonas tiroideas. Para que eso se active, tiene que pasar un proceso metabólico que generalmente sucede en los músculos, aunque también en otros tejidos, en los que se le quita un yodo, se cambia la estructura y entonces se convierte en la T3, que esa es la forma activa y la que nos da lo del metabolismo y todo eso que platicamos. Entonces, hay ciertas condiciones en las cuales esa conversión puede no estar sucediendo. ¿Cuáles son esas condiciones? Cuando alguien tiene una enfermedad crónica y agresiva, o sea, ahora que estamos en tema COVID, por ejemplo, hay personas que tienen alteraciones tiroideas después de haber tenido COVID porque pierden mucha masa muscular, porque tu cuerpo, si está siendo agredido y tiene que estarse defendiendo del COVID y de todas sus reacciones inflamatorias y demás, pues no va a subir el metabolismo, ¿ves? Entonces empieza a bajar esos procesos para que entonces no gaste energía en otras cosas y se pueda enfocar en lo que se tiene que enfocar, en defenderte. Entonces, enfermedades crónicas o infecciosas muy agresivas, patologías oncológicas o cáncer, por supuesto, porque tu cuerpo está ocupado en gastar sus energías en otra cosa, pero aquí sale un elemento clave y fundamental que juega y tiene todo que ver con los pacientes que tienen hipotiroidismo, que son las dietas hipocalóricas. Si nosotros estamos en un proceso de una dieta baja en calorías para perder peso, nuestro propio cuerpo lo identifica, ¿no? Y dice, oye, espérense, estamos perdiendo energía, no estamos comiendo lo que tenemos que comer, entonces vamos a bajar el gasto metabólico, vamos a bajar nuestro metabolismo porque si no nos vamos a morir. Y entonces las dietas hipocalóricas hacen que no se transforme apropiadamente de T4 a T3 y entonces no tienes las formas activas de hormona tiroidea. Y eso hace que a veces en algunos pacientes empiezan a perder peso súper bien y luego se estancan, ¿no? Lo que nosotros le decimos meseta, que los pacientes dicen, no, pues es que ya me estanqué, ¿no? Y es común que entonces los profesionales, ya médicos o nutriólogos, o incluso algunos fisios,
decidan, bueno, vamos a bajarte las calorías todavía más para que entonces sigas bajando de peso. Y la verdad es que puede no ser lo más apropiado, porque si el problema es que la dieta hipocalórica hace que no transformes apropiadamente tus hormonas tiroideas y te cortan todavía más las calorías, pues menos las vas a transformar y tu metabolismo se va a caer y entonces vas a empezar a tener pérdida de pelo y piel seca y demás. Entonces, eso no significa que para bajar de peso hay que tomar hormonas tiroideas. Nuestro propio cuerpo tiene sus mecanismos para poder regularlo y que no sea necesario tomar hormonas tiroideas para bajar de peso. Aquí en México hay algunas formulaciones comerciales que sí se utilizan para la pérdida de peso, que son fármacos específicos y estudiados para el manejo integral de sobrepeso y obesidad, que tienen hormonas tiroideas como parte de sus ingredientes activos. Se puede utilizar incluso en pacientes que no tienen problemas tiroideos, pero hay que seleccionar muy bien quién es el paciente candidato para este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, es por ello que siempre les recomendamos acudir con un especialista cuando estamos pensando en que tenemos una alteración tiroidea o que queremos pérdida de peso y de repente nos estancamos y demás, pues para que este profesional pueda realmente darnos el seguimiento que necesitamos y el seguimiento que nuestro cuerpo requiere en cuanto a suplementación o no de esas hormonas tiroideas. Entonces, para los pacientes que tienen hipotiroidismo, existe tanto la T4 oral, o sea, que es fármaco que compras en la farmacia, como la T3. Generalmente se utiliza la T4 como el tratamiento del hipotiroidismo. Sin embargo, hay casos muy seleccionados en los que usamos también la T3, o sea, T4 y T3, o únicamente la T3. La verdad es que en las guías internacionales de endocrinología se tiende a utilizar preferentemente la T4 porque es más fácil titularla, o sea, es más fácil decir, a ver, te doy 50 microgramos y si eso no funciona bien, porque lo vi en tus estudios, si no va bien, entonces te doy 75 y si eso no funciona bien, entonces te doy 100 o a lo mejor te doy, no sé, de lunes a viernes 100 microgramos y sábado y domingo 125 microgramos, o, ¿ves? O sea, es más fácil titular la T3, la T4, perdóname, que la T3, porque la T3, como es la forma activa, esa va a ir directo hacia los tejidos a tener su función. Entonces ahí uno puede empezar de dosis muy bajita, desde 10 microgramos, o puedes estar utilizando 75 microgramos, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados debe tener un paciente que tiene hiper o hipotiroidismo? Depende del escenario. En caso de hipertiroidismo, generalmente, como lo decía, o quitamos la tiroides o la quemamos y eventualmente caes a hipotiroidismo. Y en las personas que tienen hipotiroidismo, tomar sus hormonas tiroideas. Si una persona que tiene hipotiroidismo como diagnóstico está adecuadamente tratado con sus hormonas tiroideas, se convierte en una persona eutiroidea, que ese es el término de decir una persona que tenemos una función tiroidea normal. Eso fue eutiroidismo. Entonces, de repente hay muchas personas que tienen hipotiroidismo de diagnóstico y que no pueden perder peso y le echan la culpa al hipotiroidismo, ¿no? Y dicen, es que como yo sí tengo hipotiroidismo es súper difícil para mí bajar de peso. Espérate, ¿estás en tratamiento? Sí, estoy en tratamiento. ¿Ves sus estudios y están en eutiroidismo? Ese no es el caso, es una persona normal, ¿no? O sea, que no tiene una función tiroidea propia, pero sus hormonas tiroideas están en niveles normales, entonces no es la causa de que no pueda perder peso el hipotiroidismo, porque ya está tratado, digamos, está controlado. Pero es muy común ese pensamiento, ¿no? Entonces, tomar tus hormonas tiroideas si tienes un problema de hipotiroidismo, ya porque era primario o porque fue secundario a un procedimiento, es lo elemental. Sin embargo, ¿qué sí puede pasar? Que aunque ya estén en eutiroidismo, como son hormonas exógenas, o sea, que tomas, no tienen exactamente las funciones que las que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces hay personas con hipotiroidismo que ya están tratadas y entonces llegan a niveles normales, pero que aún así tienen la piel seca, ¿no? O que aún así tienen pérdida de pelo, o que aún así no han recuperado la colita de la ceja, ¿no? Entonces, existen algunas terapias específicas de consultorio para darle soporte al cabello, por ejemplo, para darle soporte a la piel. Sin embargo, hay medidas que uno puede tomar en su casa. Por ejemplo, la gente que tiende a tener piel seca, obviamente hay que humectar e hidratar esa piel mucho más que los que no la tenemos seca. ¿Cuál es la diferencia entre hidratar y humectar? Hidratar es meter el agua directamente al tejido y humectar es evitar que esa agua se evapore y se salga del tejido. La verdad es que la mayoría de las cremas comerciales que vemos, es muy común que veamos crema hidratante. Y entonces dices, a ver, no puede ser hidratante una crema que no tenga ácido hialurónico, por ejemplo, porque eso no va a entrar en la piel. Eso nada más es un filme graso para que no se evapore. Entonces, por ejemplo, de forma reciente hubo una moda muy común del aceite de coco, ¿no?
Y entonces la gente andaba usando aceite de coco para cocinar y que era súper saludable y no sé qué. Bien, Y al Pablo, paso de las semanas, exacto, al paso de las semanas y de los años, ahora sabemos que el aceite de coco no se debe comer. El aceite de coco se transforma en un tipo de grasa poco saludable que puede generarte alteraciones en tus arterias, como si fuera una grasa mala, ¿no? Entonces, el aceite de coco, si ya lo tenemos, lo podemos usar en nuestra piel. Como desmaquillante es una muy buena opción para quien utilice sombras de ojos y maquillantes. Te lo pones, esperas un poquito, lo frotas y te ayuda a retirar incluso maquillaje resistente al agua. Como una mascarilla semanal en el pelo también es una buena oportunidad. Entonces, bueno, si no sabemos qué hacer en casa y tenemos la piel muy seca porque somos pacientes con hipotiroidismo, comprarte una muy buena crema humectante, que si puede ser hidratante mejor, o sea que tenga ácido hialurónico para que eso jale agua y la retenga ahí. Y si no, si se te hace muy costoso, cómprate aceite de coco. Y entonces untas de aceite de coco en tu pielecita, te va a quedar muy humectada, brillante y todo. Y así evitamos la pérdida transdérmica de agua, que es literalmente que te evapores, ¿no? Ahora, en tema del cabello, ¿cómo se debe cuidar un cabello de una persona que tiene hipotiroidismo? Lo principal es cómo se utiliza el shampoo y qué tipo de shampoo está utilizando. Entonces, la recomendación general es evitar los shampoos que tengan sal, porque la sal jala agua. Siempre donde hay sodio hay agua, entonces la sal te jala el agua y te deshidrata el cuero cabelludo. Importante saber que la fibra capilar, el pelo, es una estructura muerta. Entonces, si nosotros la doblamos constantemente, se puede romper. Y en los pacientes que tienen hipotiroidismo es mucho más frágil. Entonces, es común que en las chicas se pongan el champú y entonces agarren la fibra capilar y se la froten contra el cuero cabelludo. Eso no es correcto. ¿Cuál es la forma de lavarse el pelo? Ponérselo en las raíces, el champú, y con tus yemitas de los dedos lavar tus raíces. La fibra capilar no es necesario tallarla ni frotarla así de lado, ni nada de eso, porque la podemos debilitar. Únicamente se debe lavar el pelo, la fibra capilar, cuando utilizamos grandes cantidades de spray o ceras de pelo o grandes cremas para peinar. Es entonces que lo debemos hacer. Y el acondicionador sí es elemental para los pacientes con hipotiroidismo, y el acondicionador no se pone en las raíces, se utiliza de la mitad del pelo hacia lo demás. Ahí no es necesario frotarlo, simplemente se aplica, se cubre y esperas, ¿no? El shampoo debe estar en tu cuero cabelludo entre 30 segundos y 1 minuto. Entonces, básicamente es masajearse la zona y enjuagar. Y el acondicionador, generalmente recomendamos que se ponga mientras te lavas el resto del cuerpo y ya luego enjuagas todo junto, ¿no? Entonces, pues hay algunas medidas como esta que los pacientes pueden estar tomando para mantener la salud de varios otros anexos de la piel. Aquí viene algo supremamente interesante, Doc, y fue un tema que tocaste y hay dos preguntitas. Hemos visto que hay mucha desinformación en redes sociales y que hay mucha gente recomendando, por ejemplo, hace poquito estábamos viendo con mi colega a una chica, una modelo X, y decía que las personas que tenían las dermatitis a nivel del cuero cabelludo, el tema de caspa, deshidratación, Sí. levantamiento, escamación, ella recomendaba y decía, es que el champú es supremamente malo, tenga sal o no tenga sal, yo le recomiendo lavarse el cabello con acondicionador, o sea, reemplazar el champú por el acondicionador. Y veía que subía testimonios de personas, no, yo tenía no sé qué y me curé, se me quitó. ¿Qué tan cierto es eso o qué mentira puede llegar a ser esto de que podemos reemplazar el champú por acondicionador? Perfecto, muy buena pregunta. Son dos productos diferentes que tienen objetivos distintos. Entonces, los shampoos tienden a ser un detergente, o sea, un jabón. ¿Qué función tiene esto, esta función detergente de los shampoos? Absorber la grasa de nuestro cuero cabelludo. Lo que se busca con un shampoo es que sea un dermolimpiador, o sea, que te limpie la piel de la grasa que produce nuestro cuero cabelludo, y obviamente de los productos que nos pongamos, ¿no? O sea, si te pones cera, spray, etcétera, pues eso hay que lavarlo para que la fibra sea saludable. Y el acondicionador, ustedes saben que el pelo tiene cierta estructura como piramidal, pero no es liso. La fibra capilar tiene como piquitos así, ¿no? Como un árbol de Navidad al revés, como piquitos. Y entonces el acondicionador lo que hace es acondicionar por medio de ceramidas y algunas otras cosas esas aperturas para que entonces el pelo tenga una estructura más de fibra piramidal y no se rompa y sea más suave y no se troce. Entonces, como ven, el acondicionador no limpia el pelo, simplemente acondiciona el pelo. Ahora,
hay ciertas alteraciones del cuero cabelludo, como una dermatitis seborreica. ¿Qué pasa en esos escenarios? Una dermatitis seborreica tiende a suceder cuando el cuero cabelludo se seca tanto que intenta defenderse y para defenderse produce grasa, pero produce una cantidad de grasa tan exagerada que se hace como una costra y entonces parece que tienes caspa. Y entonces no tienes caspa porque la caspa como tal es una infección por un hongo del cuero cabelludo. Y entonces tener una dermatitis seborreica hace que la gente de repente se pueda meter los dedos entre el pelo y siente costritas y se las anda arrancando así, ¿no? A cada rato. Eso es porque el cuero cabelludo se está secando de más. Eso lo puede provocar una exposición solar exagerada, alguien que tiene hipotiroidismo o un shampoo con sal. Entonces, por eso se recomienda no usar los shampoos con sal. Ahora, hablando de shampoos, probablemente se preguntarán, ¿es necesario lavar el pelo todos los días? Para los que tenemos pelos o cabello lacio o rizado, sí. Para las personas que tienen el cabello muy ondulado o chino, o sea, cuando hablamos del rulo apretado, sí, en esos casos sí hablamos de un cabello seco. Y entonces, si nosotros usamos un shampoo todos los días, se te va a secar más y se te va a hacer crespo y vas a acabar con una cabeza de que te explotó el boiler, ¿ves? Entonces, el acondicionador, si nosotros, por ejemplo, en estos casos de las personas que tienen una dermatitis seborreica, que es este cuero cabelludo que produce demasiada grasa y por eso se hace ese filme grueso, esa costra de grasa, le ponemos acondicionador al cuero cabelludo, le estamos dando más grasa. Entonces vamos a proveerle esa grasa al cuero cabelludo y entonces la dermatitis seborreica va a terminar peor. Ahora, si hablamos del otro tipo de caspa, que es la caspa real, cuando es una infección por un hongo, la verdad es que un shampoo normal no te va a quitar una infección por un hongo. Pero un acondicionador le va a dar la grasita al hongo para que el hongo siga viviendo y entonces te va a ir peor, ¿no? Entonces, específicamente respondiendo esa duda, ¿qué tan cierto o falso es que puedes sustituir el shampoo por el acondicionador para lavarte el pelo? Bueno, el acondicionador no lava porque no es un detergente, no es un jabón, no es un limpiador, como lo es el shampoo, y en ciertas condiciones, ponerte acondicionador en el cuero cabelludo puede ser súper perjudicial e incluso incrementar el problema que ya tenías. Claro que sí. Doc, otra pregunta, algo que usted dice súper importante es el tema del uso de shampoo sin sal. Y es cómo sabe uno, como un usuario normal, una persona del común, un público del común, cuándo elegir un shampoo que no contenga sal, porque es que vemos que a nivel comercial, con tal de vender muchas marcas, le dicen a uno, no, es que es sin sal. Pero yo, ¿cómo puedo verificar que un producto tenga o no tenga sal? Excelente. Fíjense que en las listas de ingredientes, ya sea de productos cosméticos, dermatológicos, alimentos, cereales, etcétera, si tú le das la vuelta a algo y ves la lista de ingredientes, las listas de ingredientes siempre se escriben igual. Lo que está primero en la lista es lo que más tiene y lo que está al final es lo que menos tiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, es común encontrar que te diga, no sé, una crema que tiene vitamina C, ¿no? Y le das vuelta y empiezas a leer la lista de ingredientes y lees cosas innombrables hasta que llegas al final y ahí ves la vitamina C, bota eso y compra otra cosa porque eso tiene vitamina C, pero la cantidad que tiene es una miseria, no lo compres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos si el shampoo tiene sal o no, independientemente de que nos lo digan o no? Porque como tú bien dices, puede ser que te diga que no tiene sal y le ves la lista de ingredientes y sí tiene, ¿no? O tiene ciertas cantidades. Entonces, si nosotros le damos vuelta y leemos la lista de ingredientes, el ingrediente que tenemos que estar buscando es cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Tal cual es como echarte la sal de la mesa así en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, nuestros pacientes con hipotiroidismo debieran vigilar que su shampoo, darle vuelta y buscar en la lista cloruro de sodio. Si no lo tiene, estás. Ahora, en tema de los shampoos también hay como un elemento clave que son los parabenos, que voy a hablar de él. Los parabenos han sido súper satanizados en los últimos años porque los parabenos son sustancias que se utilizan en algunos productos cosméticos y dermatológicos, pero que sí tienen cierta absorción capilar y tópica en la piel. Esos parabenos, cuando llegan a nuestro sistema, pueden incrementar nuestro riesgo de diabetes, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿una crema te puede dar diabetes? Bueno, no es tal cual que la crema te dé diabetes, pero puede incrementar tu riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué son los parabenos? Los parabenos, metilparabenos, benzilparabenos, etcétera. Los parabenos son sustancias que se utilizan generalmente en los productos que tienden a ser de baño
porque son sustancias que inhiben la formación de cierto tipo de hongos. Entonces, como el shampoo generalmente y el acondicionador y ciertos termolimpiadores los dejamos en la regadera, en un medio húmedo y demás, pueden crecer hongos ahí. Entonces, por eso se utilizan los parabenos. Aunque han sido súper satanizados en los últimos años, sí hay un límite, digamos, de parabenos que podemos utilizar y es súper difícil alcanzarlo. Entonces, aunque ahora la moda te diga que en el shampoo también tienes que buscar sin parabenos y demás, la verdad es que no hay que satanizar los parabenos. Es como los antibióticos. Si están ahí, son porque los necesitamos para algo, ¿no? Solo no hay que abusar. Entonces, no importa que tenga parabenos tu shampoo, solamente vigilar que no tenga sal, si tienes pelo chino o un cuero cabelludo seco. Claro que sí. Aquí viene algo que yo sé que se ha vuelto muy popular y es el tema del uso de las queratinas, Doc. ¿Qué tan bueno es realizarse la queratina y para un paciente que esté sufriendo algún tipo de trastorno a nivel tiroideo, tiene alguna repercusión? ¿Debería hacérsela? ¿No sería lo adecuado? El proceso de la queratina lo que hace, la queratina es básicamente la estructura, una de las estructuras de las que está formado el pelo, ¿no? O sea, estaríamos dándole al pelo de lo que está hecho. Hacerse la queratina es algo como de salón de belleza, donde te van poniendo algunos productos y el objetivo final es alaciar el pelo o darle más brillo, ¿no? Hay de repente distintos tipos. La verdad es que para una persona común y corriente no genera mayor riesgo, te lo puedes hacer, solamente hay que seguir la pauta porque en la queratina cuando te la haces, por ejemplo, no te dejan lavarte el pelo con cierta frecuencia y demás porque obviamente pues se deslava el efecto y lo vas perdiendo más rápido. No es un tratamiento como tal, es más bien algo estético, que bueno, no es permanente y te lo tienes que volver a hacer al tiempo. Para las personas que tienen el cuero cabelludo seco o que sufren hipotiroidismo y tienen el cuero cabelludo seco, no es lo más recomendable hacerse la queratina. ¿Por qué? No porque la fibra capilar se te vaya a dañar por hacerte la queratina, etcétera, sino porque en su proceso, en algunos casos se utilizan muchas fuentes de calor y entonces ese calor sí que puede estarte dañando la raíz del pelo. O sea, no la parte muerta, sino lo orgánico vivo que te genera el pelo. Entonces hay pacientes que se hacen la queratina, que tienen un cuero cabelludo seco, que tienen hipotiroidismo y después empiezan a tener más pérdida de pelo y dicen, pues sí, me quedó el pelo muy bonito, pero los 3 pelos que me quedaron, porque todo se me cayó, ¿ves? Entonces no es lo ideal para alguien que tenga una alteración de este tipo. Bueno, aquí hay otra cuestión también, Doc, y son las alteraciones, digamos, en el paciente que tiene afección con hipotiroidismo, hipertiroidismo, tienden a padecer de ansiedad asociada, ¿no? Y lo manifiestan normalmente con la presencia de acné en la cara. Eh, digamos, en el caso, llegan muchos que, no sé, aquí le decimos el término de los barros, las espinillas, que cuando no están blancas les llaman verdes. Entonces, es Ajá. tanto un punto de ansiedad que se hacen presión que se generan manchas negras en el rostro. ¿Eso puede tener algún control desde casa o necesariamente tiene que tener algún control dermatológico? Es súper común, súper común. Fíjense que las personas con hipertiroidismo tienden a tener ansiedad. O sea, piensa que el hipertiroidismo, como están acelerados todo. Entonces su mente está pensando en el futuro, ¿no? De repente los psiquiatras dicen, alguien que tiene depresión es porque está estancado en el pasado y alguien que tiene ansiedad es porque está estancado en el futuro. Entonces, la gente con hipertiroidismo tiende a ser muy ansiosa y lo que generan son o marcas, lesiones en la piel o acné porque se tocan la cara. Y entonces ellos mismos se contaminan, ¿no? O sea, de las superficies que tocan se contaminan la piel y se generan los brotes. O porque esa ansiedad les genera que se estén rascando o a que se busquen un brotecito y entonces se le están rascando y se hacen lesiones autoinfligidas que tienen que ver con la ansiedad. Y en el caso de los pacientes con hipotiroidismo, el tipo de alteraciones psicológicas que tienden a tener es depresión, porque están más apagados, porque están como que no quieren hacer mucho, no se quieren mover y entonces se sienten tristes y demás. Y eso eventualmente les puede generar ansiedad también. O sea, esto de me siento triste, pero entonces me pongo ansioso porque me siento triste y me pongo más triste y entonces giran y circulan entre eso. Y cualquiera de los dos escenarios puede generar acné, ¿no? La verdad es que el acné tiene generalmente un componente infeccioso y hormonal. Sin embargo, también puede tener pues, cierto componente genético que no es ley y tiene cierto componente psicológico.
de repente es común, casi todos lo tenemos, de que voy a tener un examen o voy a salir con alguien, que eso es horrible porque vas a salir con alguien que ya traes mil ganas de ver, o que vas a ir a una fiesta y ese día te sale el maldito grano y tú así, ¿por qué? ¿No? Entonces sí, la verdad es que lo psicológico tiene mucho que ver con el acné. Y entonces en estas personas utilizamos las recomendaciones generales para pacientes con acné, que son básicamente tener un buen dermolimpiador mañana y noche. En otras palabras, lavarte la cara en la mañana y en la noche, mantener el uso de crema humectante que no sea grasosa, ahí sí no se recomendaría utilizar el aceite de coco, por ejemplo, y la fotoprotección. Esto de cuando se ponen las manchas negras, nosotros le llamamos hiperpigmentación postinflamatoria, que eso es debido a que hubo una reacción inflamatoria y como además hubo mucha manipulación, entonces la piel se inflamó en demasiado, produjo una mancha y esa mancha se va a quedar ahí. Generalmente las manchas por hiperpigmentaciones postinflamatorias tienden a durar varios meses. Hay casos en los que pueden durar varios años, pero afortunadamente se pueden corregir. Entonces, si nosotros mantenemos el uso del dermolimpiador mañana y noche, de un jabón pues para la cara mañana y noche, hacemos una exfoliación una vez a la semana, que ahí no tienes que hacer una gran exfoliación que se te caiga la cara, sino una exfoliación muy sutil. Generalmente recomendamos no utilizar zacates o fibras para la piel, sino agua, mano y jabón es lo que necesitas. Y para la cara, las yemitas de tus dedos, 30, 60 segundos para lavar tu carita completa, está fabuloso, ¿no? Eso, me perdí en mis ideas. Ya, entonces, ¿qué recomendaciones puede tener un paciente con acné? Ya sea porque tiene hipotiroidismo o en general, lavarse la cara mañana y noche, usar su crema humectante, que nunca debemos dejar de usar crema humectante, idealmente usar su fotoprotector, que es el bloqueador solar en las mañanas. Importante, siempre tener muy buena higiene en la cama también. Hay mucha gente que tiende a no cambiar su funda de almohada o de menos darle la vuelta con frecuencia, ¿no? Entonces, debemos estar considerando que cada 3 noches, o sea, cada 3 veces que duermas en esa almohada, tienes que no volver a dormir en esa superficie. Entonces, a lo mejor los que usamos 2 almohadas, pues decimos, tenemos 3 días de un lado, 3 días del otro, y luego la otra almohada, ¿no? Y 3 y 3, que como quieres, eso te estaría dando casi 2 semanas, pero también cambiar las sábanas, cama completa a las 2 semanas, pues ya tampoco es lo ideal, ¿no? Digo, al final sudamos y lo que sea mientras dormimos. Claro, y eso es importante, ¿no? Porque se ven casos donde hay pacientes que cambian, imagínense, cambian la vestimenta de la cama por allá cada 2 meses y no tienen en cuenta esto súper importante. Aquí Sí, viene sí. algo importante y es que con el tema, lo que volvemos repitiendo, el tema de la desinformación a nivel de las redes sociales, el tema de las exfoliaciones, ponerse granitos de café, granitos de azúcar, limón, bicarbonato, ¿qué tan bueno, qué tan malo es eso? Mira, la verdad es que no hay un exfoliante que uno pueda utilizar en casa, digamos como casero, ¿no? Los granos de café, que sí es súper común, eso se puede recomendar para las piernas, por ejemplo. Para las chicas que tienen celulitis, que, bueno, así se le llama, pues coloquialmente, que en el término médico celulitis es una infección de tejido blando, pero esto que nosotros le decimos celulitis en las piernas, glúteos, etcétera, la cafeína estimula el flujo sanguíneo y sí puede reducir un poquito la visión de esa celulitis. Y como quiera, el café te pinta la piel. Entonces, pues puedes tener un look más bronceadito en las piernas si te haces una exfoliación con café. Pero es el café que te sobre de la cafetera que ya hiciste. Ese, en vez de botarlo, te lo guardas y antes de bañarte, te masajeas tus piernitas con ese café y bien. Eso porque la piel del cuerpo también es mucho más gruesa y más resistente. Pero no es lo ideal exfoliarse con café la cara, por ejemplo. Eso sería demasiado abrasivo y te puede llevar a flacidez, piel seca y daño solar. En Claro. cuanto a los granos de azúcar, es súper común que la gente se exfolie las manos con azúcar, ¿no? Azúcar y limón es súper común. Ahí lo que estamos haciendo es ácido cítrico, o sea, un tipo de ácido que estimula la renovación de las células, y el azúcar para quitar y desprender las células muertas con esos granulitos. Para las manos, si lo hacemos muy gentilmente y una vez por semana o a las 2 semanas, no es tan mala idea. Para las manos. ¿Por qué para las manos? Porque es de la piel más gruesa que tenemos, porque la frotamos todo el día y tenemos contacto con todo y demás. Pero nada más para las manos pudiéramos hacer eso.
Siempre, obviamente, hay que hacerlo de noche y enjuagarse perfectamente ese limón, porque los cítricos en contacto con el sol generan hiperpigmentaciones o manchas que te van a quedar ahí los meses, ¿no? Para la cara, azúcar y limón, súper mala idea. Usar limón en la piel no es lo mejor, excepto para las manos, porque al final es un ácido y entonces pudiera generar ciertas alteraciones, fricciones, y es como que te hicieras un peeling en casa y no es lo ideal. Entonces, para exfoliar nuestro cuerpo hay ciertas cosas que podemos hacer, como eso, el café está bien, en húmedo, o sea, nunca en seco, así frotarte el café en seco, sino un poquito húmeda que esté tu piel y ahí frotarte. Las manos, lo que dijimos, un poquito de azúcar y limón, pero es frotártelas tantito, una cosa de nada, y enjuagarte, no es de que estás ahí viendo la serie y chutándote el Netflix entero y tallándote las manos, ¿viste? Y para la cara, ahí sí se recomienda que compremos un exfoliante, ¿no? Un exfoliante que sea específicamente para la cara. Ahora, entre los exfoliantes tenemos tanto exfoliantes mecánicos, que son los que tengan granulitos, que generalmente no se recomiendan para la cara, y tenemos exfoliantes químicos. Los exfoliantes químicos son los que tienen algunos ácidos, como ácido glicólico, ácido láctico, ácido salicílico, que se utilizan para distintas patologías, ¿no? Entonces, ante la pregunta puntual de si hay algo que podemos hacer en casa para exfoliar nuestra piel de la cara, sí, pero lo ideal es que compres algo, ¿no? O sea, un exfoliante que está hecho para la cara, ¿no? Y para el cuerpo, bueno, ahí sí tenemos más oportunidades porque al final la piel del cuerpo es más resistente y como quiera no está tan expuesta al sol y demás. Claro que sí. Algo también supremamente interesante, Doc, es el tema de las espinillas negras, por ejemplo. El ácido acetilsalicílico o el tema de la aspirina totalmente Machacada. macerada y aplicada, sí, aplicada en la zona. ¿Funciona o no funciona? ¿Un riesgo también para la piel? Les voy a contar porque eso está bien bueno, bien interesante. Aunque nos desviamos un poquito, pero como quiera, estamos a gusto platicando. Fíjense que nosotros en consultorio utilizamos cierto procedimiento que se llaman peelings. Un peeling significa poner algunos ácidos sobre la piel que posteriormente se retiran, se neutralizan para que ya no sea ácido, sino ya sea un pH neutro y no te queme la piel y se limpia y ya. Esos ácidos que nosotros utilizamos, muchos de ellos tienen orígenes naturales y algunos son puramente químicos de laboratorio. Pero la verdad es que muchos de ellos son de orígenes naturales. Por ejemplo, el mandélico, el ácido mandélico se extrae de las almendras, el ácido glicólico de la caña de azúcar, el ácido láctico, bueno, de procesos de fermentación de lácteos, y así llegamos al ácido salicílico. El ácido salicílico se extrae de la corteza del sauce, igual que de ahí se extrae el ácido acetil salicílico, que esa es la aspirina. Como ven, son moléculas muy similares que tienen el mismo origen, pero son ligeramente diferentes, porque el uno es ácido salicílico, nada más, y el otro es ácido acetil salicílico. ¿Qué diferencias tienen? El potencial que tienen. Eso es un término muy químico, pero ¿qué diferencias tienen? Es más controlado utilizar un ácido salicílico que un ácido acetil salicílico. Entonces, si pensamos, ¿funciona utilizar aspirina machacada con un poquito de agua sobre alguna espinilla? La verdad es que sí, sí te va a funcionar. ¿Cada cuándo tú podrías hacerlo? Una vez cada 2 semanas, con ganas. Una vez al mes, como mucho. ¿Y cuánto? 3, 4 minutitos y te lo enjuagas perfectamente, idealmente que incluso te laves con un jabón para retirarlo. ¿Por qué? Porque el ácido salicílico tiene una naturaleza que nosotros le decimos lipofílica, o sea, que tiene preferencia por la grasa. Entonces, como estamos hablando de una piel que tiene poros y grasa y no sé qué, entonces ese ácido acetilsalicílico se va a penetrar muy rápido y pudiera generar riesgo de quemaduras, lesiones en la piel, hiperpigmentaciones, resequedades extremas, descamación, etcétera. Entonces, si decimos funciona, sí, sí te va a funcionar. ¿Es lo ideal? No, la verdad es que no, porque tienes muchos riesgos, ¿no? De que algo salga mal. Entonces, bueno, si me lo preguntas, yo la verdad no lo recomiendo. Ok. Y entonces me llevó a pensar en la mascarilla de miel, por ejemplo, que ese es súper común también, ¿no? Que la gente se quiera poner miel en la piel. Si es miel de abeja 100% pura, adelante, póntela. La miel de abeja tiene muchas propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que pueden ayudar en el proceso del acné,
a disminuir la inflamación y la proliferación de las bacterias en la piel. Obviamente no es la panacea, no es el tratamiento y no te vas a poner miel todos los días y salir a la calle con eso, ¿no? Pero la verdad es que los riesgos de ponerte miel en la piel son muy pobres. Entonces, bueno, si quisiéramos usar una mascarilla de domingo para el Netflix en chill, bueno, ponte mielecita 100% pura en tu cara y estás perfecto. Ahora, si te vas a poner miel de maple, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Doc, para finalizar en esta temática de preguntas, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas en general que se la pasan buscando información en Internet para experimentar con su piel? Y segundo, a los otros profesionales de la salud que a veces no tenemos en cuenta de referir a este paciente a su disciplina. Eh, bueno, en cuanto a la gente que busca cosas, está bien, solamente sigan cuentas médicas o profesionales, ¿no? No busquen a la influencer, a la TikToker, a la YouTuber, etcétera, que recomienda cosas porque la marca le pagó o porque su tía se lo dijo o porque ella lo buscó en internet y encontró un blog en Google y de ahí dijo, ah, pues de aquí soy y de aquí subo un video para ganar seguidores, ¿no? Si quieren buscar información en internet, la verdad es que hoy en día todo el tema de cuidado de la piel es muy permeado, o sea, podemos encontrar mil información en internet que sea de fuentes confiables. Entonces, les recomiendo seguir, por ejemplo, asociaciones de dermatología, seguir, por ejemplo, ciertas marcas que veas que le vende a los médicos, ¿no? O sea, que no sea la marca de que te está diciendo es que es orgánica, vegana, natural y que venden en los bazares y en las tiendas de ciertas colonias. No sé si allá tengas alguna, pero aquí, por ejemplo, en Ciudad de México hay una colonia que se llama La Condesa que tiene mucha gente emprendedora y que entonces vende cremas que pues se le ocurrieron, ¿no? O sea, que ay, mezclé esto y esto y esto y ahora tengo mi cremita y digo que es orgánica, vegana y natural y la gente me la compra. No compren ese tipo de productos. Si van a comprar algo para su piel, cómprenlo en una farmacia o cómprenlo en un consultorio, ¿no? O sea, con el profesional de la salud. Entonces, está bien, sigan cuentas, infórmense, busquen información, lean, vayan a una consulta, de repente una cita de valoración con alguien y reciban esa información y siempre duden y váyanse después a buscar lo que les dijeron, pues para que también vayamos teniendo una buena cultura, ¿no? Al final hablar de cuidado de la piel no solo es algo estético y de que nos veamos bien, sino que estamos hablando de salud, porque nuestra piel es nuestra barrera frente al exterior, o sea, es lo que nos protege como todo nuestro cuerpo y es el órgano más grande que tenemos, entonces tenemos que aprender a cuidarlo, ¿no? La verdad es que yo creo que en primaria tendrían que estarnos dando estas lecciones de cuidado de la piel para que uno, pues ya ese autocuidado, ¿ves? Y para el resto de los profesionales, en tema de tiroides, y también un poquito para los pacientes, las personas que generalmente dan el tratamiento o el seguimiento de pacientes con hipo o hipertiroidismo tienden a ser los médicos endocrinólogos. Esos son, digamos, los expertos en hormonas. Sin embargo, no son los únicos. También pueden ser los médicos internistas, también pueden ser los médicos bariatras y en ciertos casos seleccionados, ciertos ginecólogos. Se tuviera que ser un ginecólogo que tenga una formación específica, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, es que es el pediatra de mi niña y entonces voy a ir con el pediatra para que me lleve mi hipotiroidismo. Mira, si el pediatra lo sabe hacer, adelante. Al final todos fuimos médicos generales, ¿no? O sea, todos para llegar a una especialidad fuimos médicos generales y en la licenciatura se dio, o en la carrera se dio endocrinología. Entonces todos tenemos idea de cómo hacerlo. Pero lo ideal será pues acercarse con el profesional que sabe de esos temas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo que me enfoco mucho en la parte de dermatología clínica y estética, también soy especialista en medicina de la obesidad. Y como vieron ustedes, todo este tema del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, tiene mucho que ver con la constitución corporal y el peso. Entonces también pueden acercarse con alguien con una formación como la mía, que sea especialista en medicina de la obesidad o un médico bariatra, que seguramente va a tener también algo de conocimiento en cuanto al manejo de un hiper o hipotiroidismo. En algunos casos puede haber oncólogos, que son los que tratan el cáncer, relacionados al tratamiento, porque recordar que hay cáncer de tiroides, ¿no? O que puede haber nódulos y que hay que identificarlos. Entonces, también puede ser que te acercaste con alguien y que ese alguien te diga, ¿sabes qué? Te voy a referir, ¿no? Y está bien, hay que entender como pacientes que nuestro profesional de la salud
pues ahora sí que no es todólogo, ¿no? No lo sabe todo. Probablemente tenga muy buena idea de muchas cosas, pero pues para eso hay especialidades. Entonces, digamos que entre los médicos y la comunidad de salud, o sea, fisioterapeutas, cosmetólogas, médicos, todos hacemos un equipo y cada uno nos complementamos de distintas formas. Yo la verdad es que he hecho mano mucho del trabajo con ustedes porque hay temas de rehabilitación, pues son cosas que a lo mejor yo no puedo hacer, que podría hacerlo, pues, pero no es mi área. Entonces, muchos pacientes con obesidad, por ejemplo, que están en un programa de pérdida de peso, pues tienen ciertos requerimientos musculares o algunas lesiones articulares o de tema del peso que le afectó, no sé, rodillas, tobillos, cadera, etcétera. Lesiones musculares porque apenas empezaron a hacer ejercicio o no sabían cómo hacerlo y se fueron así de lleno al gimnasio 2 horas su primer día y ahora les duele hasta la punta del pelo, ¿no? Entonces, los arcos de movilidad que ustedes nos ayudan a definir con los pacientes, la rehabilitación de estructuras y fibras musculares, óseas, articulares, etcétera. Yo la verdad creo que todos debemos hacer un equipo, no pensar que uno solo de nosotros sabe todo, sino pues siempre hacer equipo entre todos, referirnos a nuestros pacientes y que los pacientes entiendan que pues probablemente para ciertas cosas tienen que visitar a diversas personas para tener el mejor manejo. Claro que sí, Doc. Entonces, ya para finalizar, agradecerle su tiempo, su espacio, su conocimiento, su buena disposición y realmente qué rico encontrar unos profesionales de la salud que le estén apostando a los temas de educación. Esperamos poder contar con su participación en otro evento más adelante. También vamos a regalar 5 minuticos finales a las personas que tengan preguntas, inquietudes. Hay preguntas que se vinieron relacionando alrededor de toda la semana de educación en el tema del trastorno de tiroides. Entonces voy a invitar a mi colega Joana, que es la que ha venido pues adjuntando todo este tema de las preguntas que eran específicamente de su disciplina. Ah, muy bien, perfecto. Listo. Pues sí, mientras está con nosotros, yo la verdad es que agradecer este tiempo, esta participación. Para mí es siempre muy rico esto, apostarle a la educación de los pacientes, porque, a ver, al final como profesionales de la salud, una de nuestras funciones es la educación de los pacientes, ¿no? Y para el Claro que autocuidado sí. y que no todo sea en consultorio. Entonces, Nosotros me parece fabuloso que haya estas iniciativas y pues en redes sociales que todos tenemos el celular en la mano. Claro que sí, y no, y en el tema también es que nosotros somos fieles creyentes como muchos profesionales, que el éxito, y no solo el éxito, sino que realmente la educación es la base de cualquier tratamiento, ya sea lesión o enfermedad. Aquí es la clave, la educación. Si uno no educa esos factores de riesgo, pues nada hace. Realmente no se van a ver cambios a largo plazo. Sí, claro, cambios mínimos y sostenibles a largo plazo a veces. ¿Cómo estás, Joana? Hola, ¿cómo Bien, estás? Bien, muchas gracias. Un saludito a todos. Aquí escuchándolos súper atenta. Me encanta la temática y cómo la llevaste y la muy abordaste, bien. Doc. Muchas A gracias. ver, vamos a ver preguntitas. Listo. Para eso, como dijo mi compañera, unas preguntitas. Le pedimos al público que si todavía tienen preguntas adicionales, las podemos hacer. Estas preguntas que tenemos son ya preguntas que se hicieron en el transcurso de la semana y que ya van más relacionadas a tu especialidad, Doc. Entonces tenemos que una persona nos pregunta, quiero hacerme la cirugía capilar, que es más o menos como parecía lo de la queratina. Está contraindicado para personas con tiroides este tipo de tratamientos. ¿Qué tratamiento podría tomar como alternativa si una cirugía capilar Excelente. no es la opción? Fíjense que, a ver, para el tratamiento de la pérdida o caída de cabello tenemos varias oportunidades. Una de ellas es la cirugía capilar. Esa en específico, por lo menos en el entendimiento mexicano de la cirugía capilar, hay diferentes técnicas. En una de ellas lo que se hace es que te quitan pelo de aquí, por ejemplo, para trasplantártelo acá, o corporal para ponerlo en algunas zonas donde hace falta. Pero la verdad es que en las personas que tienen hipotiroidismo o alteraciones tiroideas, el índice de éxito es muy bajo, porque como no tienen un metabolismo apropiado, un riego apropiado de esa zona, no tiende a quedar muy bien, ¿no? Ahora, en términos generales, es algo que yo, la verdad es que no me decanto mucho por ese lado, porque siempre se nota.
O sea, si alguien se hizo ese tipo de procedimientos quirúrgicos, aunque son mínimo invasivos quirúrgicos capilares, siempre es alguien que puedes ver y que sabes que trae algo raro, ¿no? O sea, que se le ve raro el cabello. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en clínica, como procedimiento, tenemos un tipo de procedimiento que se llama mesoterapia. Y me explico un poquito. La mesoterapia significa jeringa, aguja y mi mano. O sea, es pinchar algo. Habitualmente la mesoterapia se considera mucho para el área de reducción de tallas o bajar grasa o que te van a pinchar el cuerpo o algo así. Sin embargo, es importante entender que la mesoterapia consiste de 5 técnicas diferentes que podemos utilizar, donde lo importante es tanto cómo se pincha, cómo se inyecta, como lo que se inyecta. Entonces, podemos estar proveyendo a este cuero cabelludo que está teniendo pérdida de pelo, le podemos dar, por ejemplo, un cóctel de multivitamínicos, aminoácidos, enzimas, coenzimas y minerales que hacen que el pelo se fortalezca y que vuelva a crecer. Podemos utilizar soluciones comerciales que vienen en coctelito, que tienen, por ejemplo, capsaicina, que eso incrementa el riego sanguíneo, un péptido de cobre, que eso hace que el pelo se haga más grueso, que tienen complejo B y piridoxina para entonces también darle soporte y que el pelo no se seque y sea más saludable. Entonces, esas sesiones pudieran ser más recomendables, ¿no? También a veces utilizamos ciertos preparados que son unas jeringuillas precargadas que tienen ácido hialurónico y algunos péptidos que estimulan el crecimiento del pelo y pues te crece pues como lo tenías, ¿no? O sea, no es como algo que cambie mucho. Obviamente en esos casos, esos tratamientos, a lo mejor si en una persona que no tiene hipotiroidismo decimos, pues vamos a hacer 5 sesiones, en una persona que tiene alteraciones tiroideas a lo mejor hacemos 8 o a lo mejor hacemos 9, ¿no? O sea, lo único que puede cambiar es que necesite más sesiones, pero al final el resultado pues se puede alcanzar, ¿no? Entonces, en conclusión, no recomiendo tanto los procedimientos quirúrgicos de mínima invasión en personas con hipotiroidismo porque el índice de éxito es muy bajo, pero hay algunas otras oportunidades que sí que podemos tener para estos pacientes. Súper chévere. Y digamos que de eso viene muy ligada varias preguntas. En realidad, las mujeres siempre nos preocupamos mucho por el pelo, el aspecto del pelo. Entonces, entre ellas estaba mucho cómo prevengo la caída del pelo. Entonces, no sé si esas recomendaciones que tú nos acabaste de dar cuentan como prevención o hay otras recomendaciones adicionales. Pueden ser prevención, pero también hay recomendaciones adicionales para público en general, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tener una alimentación saludable y hacer ejercicio, por supuesto. O sea, todos sabemos que casi que para lo que se diga que, oye, ¿qué recomendaciones hay para lo que sea? Casi siempre te vamos a decir una buena dieta y ejercicio, ¿no? Pero sí, o sea, haciendo ejercicio incrementas el riego sanguíneo en todos tus tejidos y teniendo una alimentación saludable, pues tienes la cantidad de vitaminas, nutrientes, minerales, etcétera, que tu cuerpo necesita. Todos sabemos que tenemos que comer bien y hacer ejercicio, pero eso es súper difícil. Entonces, ¿qué otras recomendaciones hay? Lo que decíamos ahora, lavarse el pelo todos los días, si no tienes el pelo muy seco o pelo chino, donde el shampoo es únicamente para las raíces, no para la fibra capilar, y el acondicionador es de medios a puntas. Los suplementos alimenticios que tienen biotina son una muy buena oportunidad. El ácido fólico también es una muy buena oportunidad para prevenir la caída de cabello, porque hay ciertos elementos dentro de la estructura y de la fibra capilar que tienden a disminuir cuando tenemos deficiencia de folatos y deficiencia de vitamina B. No significa que te tienes que pinchar el complejo B, que ves que luego la gente se lo anda inyectando por cualquier cosa, ¿no? Es que me siento cansado y me voy a poner vitamina B. Pues no te va a servir de nada, pero luego hablamos de esas cosas. Entonces, tomar el complejo B completo puede no ser tan necesario, pero la biotina, sí, la biotina es la vitamina B6, y el ácido fólico es un tipo de vitamina B, que a veces uno dice, ¿cómo? El ácido fólico siempre lo escuchamos como ácido fólico. Pues sí, el ácido fólico es un tipo de vitamina B. Entonces, ácido fólico y biotina en casa, una buena higiene capilar y nunca cepillarse en seco. Eso es súper importante y que yo creo que las chicas debieran enseñárselo. Porque muchas veces se salen de bañar, se hicieron no sé qué cosa con la toalla, que también eso no es recomendable, o sea, luego se secan el pelo de que con la toalla, no es recomendable. ¿Cómo se seca el cabello? Poniendo la toalla y solo presionando, ¿no? También hay muchas que se ponen la toalla así y le dan vueltas y luego se le echan para arriba y ahí andan por la casa con la toalla. Tampoco es recomendable porque eso te tira el pelo. Entonces, ¿cómo hay que secarse? Te pones para abajo, te pones la toalla y te presionas.
y presionas tus fibras capilares y ya, dejas la toalla por ahí, ¿no? En algunos Listo. casos hay algunas Sí, personas que intenta- pueden utilizar un gorrito de seda para dormir, que eso lo vemos mucho en las poblaciones afroamericanas, ¿no? Que usan como un gorrito de seda para dormirse, que también es muy común que la gente de repente se trenza el pelo para dormir, para que no se te enrede y se te haga jirones, ¿no? Las trenzas, si lo vas a hacer, que sea una trenza bastante laxa, ¿no? O sea, que no esté muy apretada, porque entonces por un mecanismo de tracción te puede estar generando alopecia porque se te cae el pelo, ¿no? Entonces, en conclusión de esta respuesta, que a lo mejor soy muy largo para responder siempre, lavarte el pelo apropiadamente, utilizar acondicionador de medios a puntas, secarte el pelo únicamente presionando, nunca frotando tu cuero cabelludo y andar con la toalla por la casa, y tomar biotina y ácido fólico. Alguien había escrito en el chat que Súper, porque cebolla morada en el champú. Alguien escribió por ahí que para crecer el ¿Qué? cabello, que ¿Semilla aplican morada? en el champú cebolla morada rallada. Cebolla en el morada. champú. Bueno, les voy a contar algo que a lo mejor les va a sonar a chamanería pura. Que sí es chamanería pura y brujería, pero como quiera te crece el pelo. La tintura de cebolla y de romero hace que te crezca el pelo. Entonces, si no tienes problema en ponerte cebolla en el pelo y romero, haces un té, una infusión. O sea, no es un té porque no es té verde, pues, pero una infusión donde hierves cebolla y romero. Y entonces esa agüita la pones en una botellita y te lo pones en las raíces del pelo en las noches. Con Y un eso- rociador, con spray. Sí, exacto, con un spray en las raíces. No es necesario para la fibra, solo en las raíces. Un cocimiento, digamos, de cebolla y romero te puede ayudar bastante también. Claro que sí, Digo, yo no vea. lo echaría en el champú, pero también fíjense que aquí en México es muy común que la gente le ande poniendo anticonceptivos orales al champú, ¿no? Y eso pues te lo hace más brilloso, pero no te va a crecer, o sea, no se te va a dejar de caer. Y eso el mecanismo que tiene es que la testosterona, que hombres y mujeres la tenemos, aunque obviamente los hombres tenemos más, la testosterona puede estarte tirando el pelo. Entonces, los anticonceptivos orales generalmente son femeninos y entonces tienes hormonas femeninas que le pones a tu cuero cabelludo y tienes ciertos receptores y entonces pues puede hacer que no se te caiga tanto. Sin embargo, la verdad es que no es tan recomendable porque luego puedes quedar con la espalda peluda o que te crezca más rápido el pelo, ¿ves? En el cuerpo. Porque obviamente como eso escurre y luego hace una raya de pelos en la espalda. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el minoxidil, que también es un fármaco que antes se usaba para problemas cardiovasculares, depresión y no sé qué. Y ahora se utiliza en soluciones siempre para las cejas, para el pelo, para la barba, en algunos hombres el minoxidil. Importante el minoxidil saber que funciona, sí, mientras lo uses. El día que lo dejes de usar se te va a caer el pelo. Entonces, la verdad es que no es la mejor solución. También vi algo muy popular y era el uso, hay un producto que se utiliza para el paciente que tiene glaucoma, lo de la presión de unas gotas, Uy. no me acuerdo, que es que para crecer efectos secundarios, Vimaprost. crecer las pestañas. Sí, súper eventos secundarios. Qué bueno que tocaste ese tema porque esta semana en específico vi una paciente con unos eventos secundarios terribles por eso. Fíjense, la gente que tiene glaucoma es cuando tienes la presión intraocular incrementada. Entonces, como parte del tratamiento del glaucoma, se indican unas gotitas oculares, oftálmicas, que te disminuyen esa presión. Lo que se notó en la evidencia es que los pacientes que tenían glaucoma de repente tenían unos pestañones, ¿no? Y decían, ¿cómo? ¿Será que el glaucoma te hace crecer las pestañas? Y ya luego vieron que no, que era el fármaco. Entonces, hoy día se vende pues en varias presentaciones en pincelito y en como máscara de pestañas para que te crezcan las pestañas. Es un activo que se llama Vimaprost. Y entonces, ese lo que hace es que sí estimula ciertos receptores y sí te van a crecer las pestañas y sí te van a crecer muy largas. ¿Cuál es el evento secundario? Tiene dos principales. El primero es que es un medicamento para bajar la presión intraocular. Entonces cualquier oftalmólogo te va a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, por algo estético te estás dañando tu salud visual. Porque al final te va a bajar la presión intraocular. Entonces, si eres una persona sin glaucoma, pues se te va a bajar la presión. ¿Cuál es el otro evento secundario? Que si no te lo pones bien, específicamente en las pestañas, les empieza a crecer pelo aquí
o se les pone negro el contorno del ojo como si tuvieran una hiperpigmentación en esa zona, o luego se ponen en las cejas y les empieza a crecer pelo aquí arriba porque se acuestan y se duermen y luego eso se corre y tienen pelos por todos lados. Entonces no es recomendable. Sin embargo, sí tenemos algunas oportunidades y opciones que podemos indicar a los pacientes para el crecimiento de las pestañas. Ahí se los digo ahora sí que por experiencia propia. Yo la verdad es que pues no era que tuviera unas grandes pestañas y a mí me llama la atención y me gustan. Entonces tenemos una solución aquí en consulta que es para casa, es igual como una máscara de pestañas, no tiene color ni nada de eso, te lo pones en la noche y te duermes. Nunca te hace que tengas pelo en otro lado, ni te incrementa la presión intraocular, ni te la baja ni nada, porque lo que tiene son unos péptidos, que son como unas proteínas, que son unos mensajeros nada más, y que le dicen a tu pelo que se haga más grueso, más negro y más largo. Y ya, entonces ahí sí me voy a acercar un poquito para enseñarles que sí puedes tener pestañitas largas sin riesgo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, ¿tienes? Listo, Doc. Otra preguntita que tenemos es, tengo 16 años, estoy tomando isotretinoína. Ajá. Y pues he leído que causa problemas en el desarrollo. ¿Esto es verdad o es falso? Puede generar ciertas alteraciones. A ver, la isotretinoína es un análogo de la vitamina A que se utiliza comúnmente para el tratamiento de acné severo o de acné moderado resistente a tratamiento. Es un tratamiento oral que se toma por varios meses porque hay que alcanzar una dosis. O sea, hay de 10 y de 20 miligramos las tabletitas, pero hay que alcanzar cierta dosis y se calcula por peso y demás. ¿Cuál es el riesgo? El problema de la isotretinoína es que mientras la tomes, prohibido, bajo ninguna circunstancia no puedes tomar alcohol. Si tomas alcohol te puede generar una alteración hepática similar a la cirrosis y es algo que te va a quedar pues por mucho tiempo, porque ustedes saben que el hígado no se repara así por sí mismo, ¿no? Entonces, en pacientes que lo toman en edades tempranas, puede generar ciertas alteraciones en el desarrollo si toman alcohol, por ejemplo, o si no están calculados de forma apropiada. La verdad es que ahora con TikTok, por ejemplo, que a mí me cae bien y mal al mismo tiempo, porque me cae bien porque puede ser muy educativo cuando se utiliza para los fines correctos, pero como lo decíamos ahora con Edna, puede ser terrible, porque de repente las influencers son de que, ay, me salvó la vida, y suben el videíto y no sé qué, y cómo se llama, y la gente sube ahí y ya valió gorro y todo el mundo lo anda tomando, ¿no? Pero no calculan las dosis por peso, no les hacen estudios de laboratorio y entonces sí puede tener ciertas afectaciones incluso a nivel muscular. En las primeras semanas que uno toma la isotretinoína te da mucha resequedad, o sea, de veras se te seca hasta la conciencia. Entonces se le secan los ojos, se le seca la piel, las mucosas, etcétera, y pues eso también te puede generar otras alteraciones. Entonces, ante la pregunta específica de si la isotretinoína genera alteraciones del desarrollo, si está bien llevada, no. Si no te la están dando apropiadamente, sí puedes tener alteraciones. Ok, listo. Por último, tengo sudoración excesiva. ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Sudoración excesiva, dijiste? Sí, las axilas. Normalmente las O sea, personas. ella lo relaciona con el problema de alteración en Es tiroides. correcto. Las pacientes y los pacientes con hipertiroidismo tienden a tener sudoración excesiva en todo el cuerpo, como lo comentábamos hace rato. Las personas con hipertiroidismo tienen una piel húmeda, caliente, que puede ser roja y que suda mucho. Y entonces hay ciertas soluciones. Cuando hablamos específicamente de la sudoración axilar, tiene dos principales. Una de ellas son ciertos tipos de antitranspirantes que se indican que se necesita una valoración porque hay que ver que seas candidato o susceptible para usarlo, que se compran en la farmacia y lo que hacen es que te hacen como un filme, como que te tapan los poros literal y no sudas. Y se van aplicando más o menos cada tercer día. Y bueno, yo por ejemplo, nuevamente les comparto la experiencia personal. En algún momento lo usé porque de repente ante ciertas temperaturas tiendo a tenerlo. Y entonces la verdad es que pica, irrita bastante y aún así tienes que ponerte antitranspirante o desodorante en el día, ¿no? O sea, sí sudas brutalmente menos, pero es alguito incómodo, pica, te lo tienes que estar poniendo cada tercer día y como quiera no te exime de usar de antitranspirante o desodorante y bueno.
Y la otra solución es poner Botox. La toxina botulínica, la misma que usamos para disminuir la contracción de los músculos en cara y disminuir líneas de expresión, se puede aplicar directamente en las axilas. Y entonces, esa lo que hace es que disminuye la contracción de la glándula sudorípara y entonces no empuja el sudor hacia afuera y eventualmente se hace atrófica y dejas de sudar. Ese procedimiento se hace en una sola sesión. Son pinchacitos directos que no duelen mucho, se siente que te pican, pero no duele. En ambas axilas se puede usar también en las palmas y en las plantas de los pies. Y ese resultado te dura entre 4 y 6 meses y no tienes que hacer ya más nada. O sea, te lo ponemos una vez, 3 a 5 días después tienes ese resultado y te dura 4 a 6 meses. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ya sea acudir a una consulta para explorarte, valorar tu piel y ver si sí te podemos mandar ese tipo de antitranspirantes que se aplican cada tercer día, o ponerte Botox axilar. Fíjense que no me había dado cuenta de que tenemos un chatcito que aparecen preguntas, pero está interesante ahorita que los voy viendo. Entonces, por ejemplo, Patti dice, si yo tengo todos mis niveles normales de hormonas tiroideas, TSH, T3, T4, y aún así tengo sudoración excesiva, ¿qué más me debo checar? Puede ser que tengas sudoración excesiva, nada más. O sea, que no tengas otra alteración. Estuvo súper bien, Patti, que ya te revisaras tus niveles tiroideos, pero hay ciertas condiciones que nosotros les llamamos colinérgicas, una reacción colinérgica. Y eso pues tiene que ver con tu sistema nervioso central y la verdad es que no se puede corregir. Entonces la forma de hacerlo es ponerte el Botox, piqui, 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 y ya está. ¿Qué contraindicaciones tiene? Para las axilas, hipersensibilidad a la fórmula. O sea, que el Botox te diera alergias, pon tú. Que hubieras tenido algún evento secundario con Botox antes. Fuera de eso, nada más. No se aplica en personas que tengan infecciones activas en la región axilar, pero si la tuvieras me lo hubieras dicho. Embarazo, lactancia o cáncer. Entonces, si estás embarazada, estás dándole pecho a tu bebé, tienes algún tipo de cáncer o te ha dado alergias el Botox antes, no te lo puedes poner. Si no tienes eso, ve y ponte. Es la mejor opción, la verdad. Súper. Listo, Doc. Muchas gracias de parte del público y de parte de nosotras también, porque en realidad nos solucionaste muchas dudas que teníamos todos y gracias también al público que estuvo muy atento, haciendo preguntas y que nos dijeron todas sus dudas para que este espacio sea un poco más ameno y más, por decirlo así, un poco más íntegro, Claro. ¿sí? Entonces, agradecerte de todo corazón, doctor. Muchas gracias. Pues a ustedes, Quedamos muchas gracias muy, a aquellos muy que contentas. participaron. Yo la verdad es que, como ven, siempre muy contento de compartir información de todo tipo, ¿no? O sea, de repente, ya, ahorita te contesto, Fredo. De repente uno como que no ve Aquí, cómo puede tener sí. relación muchas cosas, pero aunque, por ejemplo, esta sesión, la intención era hablar de tiroides, peso y piel, vemos cómo realmente hay muchos problemas de piel en personas con alteraciones tiroideas, ¿no? De sudoración, de piel seca, de pelo, de caída de la cola de las cejas, o sea, vemos muchas cosas. Entonces, siempre es muy rico poder hablar con toda la apertura y que la gente participe, es fabuloso, porque pues así podemos ver qué preguntas tienen ellos, ¿no? Fredo, te contesto rapidísimo, sí tiene que ver. Los niveles altos de testosterona sí tienen que ver con la producción de acné. Generalmente podemos utilizar algunos tratamientos tópicos que nos ayudan a disminuir esas hiperproducciones y esos receptores solamente a nivel dérmico, sin afectar tu testosterona sistémica, o sea, ni tu deseo sexual, ni tus erecciones, ni tu producción de pelo, ni de masa muscular, simplemente el acné. Entonces, sí se puede hacer, sí tiene relación. Te invito a acercarte a una valoración para que te ayude con ese detalle. ¿Va? Bueno, Pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Yo la verdad es que muy contento. Y vemos, no, y cuando quieran, nosotras. hablamos de nuevo. Nosotras quedamos súper encantadas, Doc. De verdad aquí nos tiene, pero enamoradas de la forma en la que comparte la información, en la que educa. Yo creo que mucha gente había cosas que no sabía, que supondrían que debería saberlo solo el personal de la salud, los términos y todo, pero ya quedó uno como con su check de que ya tienen Claro. muchos términos en mente. Entonces, mil y mil Perfecto. gracias. De verdad nos sentimos muy contentas con su intervención. Creo que más que excelente, más que completa. Y yo creo que fue una que se disfrutó muchísimo en ese transcurso de esta semana. Entonces, Qué mil y mil bueno. gracias. ¿Esta es la sesión de cierre?
Sí, imagínese, con Ah, broche de bueno, oro, broche de oro. pues qué bien, qué bien. Entonces, pues eso, qué bueno. Muchas felicitaciones a ustedes que hicieron esta iniciativa. Eh, la verdad es que yo creo que es bastante, bastante bueno. Y bueno, comentarles que yo estoy en Ciudad de México, en México. Pueden seguir mi cuenta que es doctor.olvera, doctor la palabra completa, o sea, arroba doctor.olvera. Ahí están los datos. Generalmente atendemos por WhatsApp. La verdad es que muy rara vez damos consulta por mensajería. O sea, si alguien escribe, ¿qué me pongo para el acné? No te conozco, ven, ¿no? O sea, necesito más información para decirte qué puedo hacer por ti, ¿no? Eh, yo sé que ustedes están en Colombia y entonces afortunadamente sí tengo algunas oportunidades como le puedo ayudar a los pacientes allá. Hacemos consultas a distancia, o sea, por internet nos vemos, vemos lo que se pueda resolver y hay algunas cosas que les podemos mandar a casa directamente ahí en Colombia para que tengan sus tratamientos específicos para piel y cabello. Entonces, si alguien está interesado, sí que podemos tener consultas a distancia. Obviamente también hay ciertas consultas médicas que podemos tener. Eh, y bueno, podemos tratarlos en casa de algunas cosas directamente en sus localidades. Entonces, arroba doctor.olvera, yo estoy en Ciudad de México. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir directo en el Instagram y les compartimos los datos de la clínica para que puedan pues tener mayor seguridad y si en algo les puede ayudar, adelante. Y ustedes, bueno, cuando me necesiten, ya saben dónde encontrarme. Claro que sí, el live va a quedar grabado. De igual nosotros vamos a hacer un post hablando de algunos, como unos resúmenes, unos pequeños resúmenes de la piel y vamos a etiquetar al doctor. Entonces, para que lo puedan seguir, ahí va a estar presente. La información va a estar disponible para todos y esperamos realmente que haya sido un gran granito de arena el que se sembró hoy y que el día de mañana sea un árbol muy próspero. Entonces, mil y mil Así, gracias. Tarde. De verdad, Doc, encantadas, muy contentas por su intervención. Más que excelente, cerró con broche de oro. muy bien. Bueno, Bueno, cuídense mucho, chicas. Gracias a todos los que participaron y a los que ven este Total, videito más adelante en el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan listo. aprendido chaito. algo nuevo. Vale, claro que sí. Vale, chao.